Bien, estoy reunido con Adrián y vamos a hacer una pequeña sesión sobre la criptozoología, que bueno, para quien no lo conozca, pues vamos a hablar un poquito de animales, seres mitológicos, que más o menos todo el mundo conoce. Y bueno, voy a ceder el testigo a Adrián para que si quiere comentar algo. Sí, vamos a comentar algunos animales que son bien conocidos por todos, al menos yo creo que la mayoría, y lo dejo para la sorpresa durante la sesión, en la que comentaremos brevemente cada uno por si alguien no sabe lo que es. Vale, yo voy a canalizar al maestro Noriel, que ya es nuestro maestro de ceremonias prácticamente en nuestras sesiones de enigmas, de misterios, así que vamos con ello. Aquí estoy, es un placer. ¿Qué tal, maestro? Estar nuevamente. Bien. ¿Algún mensaje así para empezar? Tenemos que tener en cuenta que la propia ciencia, en muchas oportunidades, de forma, vamos a decirlo así, no consciente o no intencionada, y en otras ocasiones de forma completamente intencional, ha tratado de borrar rastros o de cerrar investigaciones que tenga que ver con algunas criaturas que oficialmente, no, vamos a decirlo así, no existen. Entonces, de alguna manera la ciencia, que tanto busca perseguir el nuevo conocimiento, que tanto busca conocer, se pone a sí misma constantemente palos a las ruedas. Y eso es un problema realmente muy serio. Lo vamos a ver en prácticamente todas las criaturas que me vas a mencionar. Todas ellas tienen algún tipo, o la mayoría, de fundamento, y por algún motivo a los ultra escépticos no les conviene. ¿Y a qué se debe esa ocultación? Muchas veces se trata simplemente por no querer creer, o sea, uno se siente muy cómodo, muy a gusto con su pequeño catálogo de animales y de alguna manera no conviene. Hay cosas que están ya tan arraigadas al colectivo del imaginario que de alguna manera sería imposible que muchos las aceptaran como reales. Entonces las tiran para abajo muchas veces las investigaciones o las pruebas, pero las tiran para abajo, como digo, muchas veces incluso de forma involuntaria. O sea, no puede ser, no puedo creerlo, ¿no?, que existan. Entonces automáticamente cierran investigaciones porque no lo ven lógico o plausible. ¿Alguna cosa puede haber sido tapada por entes gubernamentales? A ver, alguna pequeña cosa, pero es la minoría. La mayor parte tiene que ver con directamente la propia ciencia, que como son tan obtusos, directamente se niegan a ver la realidad. Es verdad que en algunos casos incluso las han tapado intencionadamente, pero porque no quieren que, o no creen conveniente de que determinada criatura se vuelva oficial, simplemente. Vale, ok, pues vamos a ir con las preguntas y ya vamos avanzando. Bien, hay bastante. ¿Qué porcentaje de especies animales de este planeta le faltaría por descubrir a la ciencia? Fíjate que faltaría un porcentaje muy amplio, muchísimo más de los que los investigadores mismos creen, aunque muchos de ellos ya dan por hecho la posibilidad de que haya una gran variedad de catálogo dentro de las profundidades abisales, de las profundidades marinas, que es donde falta prácticamente todo por descubrir. Prácticamente en la superficie apenas faltaría un 1% aproximadamente, incluso tal vez menos, por descubrir. Hay alguna pequeña especie que directamente habita en zonas bastante alejadas de la sociedad, algunas en pequeñas selvas, en junglas, en bosques, o directamente en islas que prácticamente no han sido exploradas por el hombre, por muchos motivos, en algunos motivos incluso porque hay todavía casi no podríamos llamarlas civilizaciones porque no sería la palabra adecuada, pero sí hay pequeñas tribus que incluso son agresivas aún a día de hoy
y que algunas de ellas incluso son hasta caníbales, y directamente por ahí el hombre civilizado no se acerca. Entonces aún puede haber alguna pequeña especie animal, que son pequeñas variables al final de las ya conocidas. Pero por el contrario, en las profundidades del océano, en las profundidades abisales, puede haber perfectamente un 70% de criaturas dentro de las profundidades que falta por conocer, pero perfectamente. De todo tipo, hay de todo tipo. Bueno, monstruos gigantes, vamos a detallarlo después si quieres. Vale. ¿Qué es monstruo, qué no es monstruo y qué es gigante o qué no es gigante? Ok. ¿Qué porcentaje de críptidos catalogados tienen una base real o directamente existen en la actualidad? Aproximadamente el 80 o 85% de los críptidos que comentas tienen base real, existen o han existido en algún momento, ya sea en este o en otros mundos. Perfecto. Ahora vamos a hablar de un conocido ser que según se dice envió Cristóbal Colón, y nos referimos a las sirenas. ¿Existen realmente las sirenas? ¿Son genuinas de este planeta? Existen, pero provienen de otro planeta. Es un planeta que se encuentra aproximadamente a unos 83 años luz, o sea que es bastante cercano a vuestro mundo. Es bastante, prácticamente podríamos decir que es vecino a vuestro mundo. Y fíjate lo curioso de esto, si quieres lo detallaremos más a fondo en la sesión que dedicaremos a este tipo de ser. Fíjate que el mundo de origen se llama Sea, que en inglés tiene que ver con el mar, o sea, es la traducción. Por lo tanto tiene una base importantísima dentro de lo que tiene que ver vuestros idiomas. Muchas veces los nombres que uno puede canalizar de determinado mundo o de determinado momento. Estos seres tienen una inteligencia abstracta, inclusive tienen inteligencia abstracta, aunque es cierto que su inteligencia seguramente no llega a la de un Homo sapiens sapiens actual, pero sin duda era más inteligente esta especie que los seres que habitaban en ese entonces Sol 3 cuando llegaron a este planeta. Las sirenas son más inteligentes que los chimpancés, por ejemplo. Serían de una inteligencia similar, tal vez ligeramente por encima. De todas maneras, piensa que estos seres, las sirenas, como vosotros las llamáis, que no tienen nada que ver con las sirenas que han plasmado vuestros dibujos animados o vuestra fantasía prácticamente erótica, no tiene nada que ver, puesto que las sirenas y los tritones, que son el macho de la sirena, directamente tienen una fisionomía totalmente que resultaría horripilante para vuestros gustos y para vuestros oculares. Son como pequeños monstruos para vosotros, o sea que nada tiene que ver con la belleza que se da a conocer en algunos sitios, sobre todo en ficción. Pero fíjate que hay una cosa bastante curiosa, y es que dentro de las sirenas y los tritones que existen en la actualidad, aproximadamente no deben existir más de, actualmente digo, no deben existir más de unos 1000 ejemplares, puesto que han sido destruidos, sobre todo han sido cazados por predadores marinos, tales como distintos tipos de tiburones, distintas especies de tiburones, o sea que se han ido también agotando con el paso de los años. Fíjate que cuando llegaron hace unos 3000, 5000 años, que fue cuando llegaron cuando vuestro planeta se encontraba todavía en una parte muy temprana del desarrollo cognitivo o del desarrollo abstracto, y directamente era un mundo completamente distinto cuando llegaron, y lo que más les gustó fue directamente vuestra cantidad en vuestro océano existe
una cantidad enorme de alimento, son unos océanos enormes, eran, y se sentían muy atraídos por ello. De todas maneras, las sirenas viven hasta en varios planetas más. Sí. Aproximadamente puede haber sirenas ahora mismo en unos 60 planetas aproximadamente de vuestra galaxia. Pero, ¿y el vídeo del camarógrafo español en Australia? Ese vídeo que hemos visto, ¿ese es real? Han sido filmadas en varias oportunidades, incluso anteriormente, antes de existir vuestra tecnología, ya fueron documentadas y avistadas por varios testimonios, entre ellos algunas que otras personas relevantes, como ya comentabas, pero concretamente las han filmado, ha habido filmaciones reales que muchas veces han intentado tapar, o como te decía antes, han intentado denostar o difamar, ¿no? Esta sería real entonces. Sí, afirmo taxativamente que sería real. ¿Y la que aparece una mano junto a una ballena? Sí, también es real. Y hay muchas más que son reales, pero que ya la gente ni los mira porque piensa que no lo son. Y lo son realmente. Y muchos que no, ojo, no digo que todo lo sea. Hay mucho fake también. Pues si quiere pasamos al siguiente tema y esto lo dejamos para tratar el Sí, creo que es suficiente. Sí. Y bueno, continuando un poco con animales marinos, hay una conocida especie de tiburón que en teoría se extinguió hará unos 2,6 millones de años, el megalodón. Es considerado como uno de los mayores y más poderosos depredadores de la historia de los vertebrados. Los estudios sugieren que el megalodón lucía en vida como una versión corpulenta del gran tiburón blanco actual, llegando a alcanzar los 18 metros de longitud. Se habla de avistamientos, hay quien sostiene que actualmente sobrevive en aguas abisales, e incluso he escuchado relatos de que los ejércitos lo utilizaban como máquinas de guerra, les ponían microchips. ¿En la actualidad existe el megalodón o son todo fábulas? Confirmo taxativamente la teoría de que existen todavía en aguas abisales, y tengo que desestimar completamente que sean utilizados en ejércitos, etcétera, etcétera. Todo eso es directamente parte de la fábula. Pero existen algunas especies distintas, muy pocos ejemplares también, pero son especies directamente no son directamente el mismo megalodón que el que está documentado, sino que sería alguna subespecie dentro de un megalodón, lo cual seguiría siendo megalodón, pero viven a distancias muy considerables en la profundidad. ¿Y llega a alcanzar esos tamaños? ¿18 metros? No, serían aproximadamente unos, como mucho, 12 metros en el mayor de los casos. ¿Y han sido Sigue siendo enorme. Alguna vez muy puntual, sí, pero es muy raro que se dejen ver por la superficie. Y esa vez que se ha visto no se ha documentado, ¿no? ¿O sí? No con pruebas fehacientes que puedan no ser discutidas, pero sí se ha llegado a poner incluso las máquinas de grabación encima de la mesa. Eso ha llegado a suceder. ¿Y el megalodón? O sea, hay una parte de la comunidad que conoce directamente de su existencia, pero dudan que pueda tratarse de otra especie de tiburón todavía por catalogar. Piensa que tampoco nos llega a un tamaño que sea suficientemente grande como para tal vez ser considerado megalodón. Yo afirmo contundentemente que es un megalodón porque el código genético pertenece al de un megalodón. Lo que pasa es que es una especie distinta, una subespecie. ¿Y suele subir a la superficie o no? No, es algo muy raro, muchísimo. En busca de alimentos y sube. Sí, pero es muy raro. Vale, perfecto. Y en cuanto a... Afirmo que hay leyendas de megalodón, como leyenda, que existe. O sea,
porque ha sido avistado alguna vez y después ha corrido la voz. O sea que está confirmado, te lo confirmo, que hay gente que lo ha visualizado y después ha corrido la voz. Incluso insisto que se ha llegado a filmar, pero la grabación no es demasiado buena. Estoy hablando... es muy complicado porque a veces cuando estas cosas se consiguen filmar, el escéptico siempre está buscando la mínima pequeñez para tirar por tierra el mito, ¿no? Entonces no se acepta tal cual. Ok. Y en cuanto a serpientes gigantes, también se habla de avistamiento. Actualmente, aunque sean especies no descubiertas, ¿qué tamaño rondarían las serpientes marinas más grandes del planeta? Fíjate que hay serpientes marinas que pueden superar perfectamente las serpientes más grandes terrestres. Incluso hay alguna que puede llegar a superar los 25 metros, incluso llegar a los casi 30. O sea, es una serpiente que para vosotros sería considerado prácticamente un ser legendario por su... Pero no ha sido fácilmente avistado esto. Hay mucho mito respecto a avistamientos. Y en cuanto a calamares o pulpos gigantes, ¿qué sería lo más grande? Hablamos de lo que puede haber trascendido como kraken. Apenas el más grande que ha sido avistado por ejemplo en la antigüedad no superaba los 6 metros, pero se tiende todo a exagerar mucho. El calamar más grande tal vez puede llegar a los 11 metros en el mejor de los casos, y sería un super mega calamar. No suele ser habitual, y la figura del kraken viene de calamares que se han llegado a visualizar muchas veces de 5 metros, de 6 metros, y de ahí ya nace toda la leyenda. Vale, perfecto. Pero fíjate que en serpientes terrestres, sí, la serpiente terrestre que más grande, que más larga es, que mayor diámetro tiene, se conoce como la pitón reticulada, pero puede llegar a medir fácilmente, en el mejor de los casos, hasta 20 metros, y ha llegado a haber anacondas que en teoría son más pequeñas, que han llegado a medir hasta 21 o 22 metros. Grande, muy grande. Muy, muy grande. Pero claro, estamos hablando de excepciones. O sea, una anaconda no mide eso. Y una pitón reticulada apenas puede medir los 15 metros. O sea, no es normal que midan 21 metros, no es normal. Pero son serpientes enormes realmente. ¿Y puede haber habido serpientes de esas que se comieran personas o niños? Ya actualmente hay. O sea, las anacondas son realmente peligrosas en las selvas amazónicas. En las pitones reticuladas se estima, o estimo yo, desde mi plano, que aproximadamente se comen a 15, 20 personas, generalmente niños, pero se pueden llegar a comer incluso a una persona adulta por año. Vale. Evidentemente estamos hablando de zonas de Indonesia, sí, y la Polinesia, o sea que evidentemente no te va a pasar a ti en tu casa, pero hay gente que en su casa convive por la propia fauna del lugar con pitones reticuladas que pueden medir 15 metros y que se han llegado a comer a seres humanos adultos. Sí. ¿Pasamos a la siguiente? Sí. Nos vamos directos de una zona acuática a otra, los lagos. El monstruo del lago Ness es el nombre de una criatura legendaria que se dice que habita en este profundo lago de agua dulce cerca de la ciudad de Inverness, en Escocia, ya que ha habido supuestos avistamientos. Las formas que se le atribuyen son serpenteada e incluso la de un plesiosaurio. ¿Existe alguna criatura de estas o similares características en el lago Ness?
¿Existen los plesiosaurios en la No, actualidad? no existen los plesiosaurios en ningún lago, ni en ningún océano, ni en ningún lugar. Directamente afirmo contundentemente que no existen, como afirmo también contundentemente que las figuras de los lagos, todas, en su totalidad todas, se trata de figuras holográficas generadas directamente por tecnología de seres de otros mundos, ¿Con qué finalidad? con la finalidad generalmente de asustar o separar a los curiosos, como para que no se acerquen y poder continuar con sus investigaciones, que normalmente son investigaciones sobre la propia fauna y flora marina, o directamente pueden llegar a tener a veces bases bajo los lagos y directamente no les conviene que se acerquen los curiosos. Parece que no les ha salido bien, ¿no? Porque aquí vemos algo y vamos directos a hacer. Bueno, generalmente la gente no se acerca, o sea, lo pueden llegar a filmar desde una distancia, pero no sé, zambullen dentro, vamos a buscar al plesiosario a ver si me come. Creo que un poco de mente reactiva y de instinto de supervivencia aún queda en el ser humano, ¿no? Tengo la fe de que no sea tan tonto el ser humano. Sí, y esta sonografía se podría acabar. Sí, claro, perfectamente. El tema es que no existen, o sea, nadie sería tan tonto de meterse a buscar al plesiosaurio, pero directamente no existe. Ajá. Pues lo mismo pasaría con el Ogopogo, Es lo mismo, lo mismo pasaría con el Nahuelito y lo mismo lo pasaría mismo, con lo mismo. el resto. Hay bastantes. Cada laguito con su monstruito, querido Adri. Vamos a cambiar de tema, vamos a pisar un poco de tierra firme. Vamos a hablar del chupacabras. El término chupacabras hace referencia a un críptido legendario que se describe como un ser que ataca a animales de diferentes especies en zonas ganaderas o rurales. Se cree que ataca a animales domésticos, especialmente cabras, succionando toda la sangre del cuerpo del animal. Las descripciones físicas de la criatura varían, pero comúnmente se describe como una criatura pesada, del tamaño de un oso pequeño y con una hilera de espinas abarcando desde el cuello hasta la base de la cola. ¿Qué hay de real en esto? No, afirmo contundentemente que no existe dicho ser con esa descripción. Lo que hay detrás de los seres que hay detrás de la mutilación de ganado tiene que ver directamente con unos seres de otros mundos, seres extraterrestres que mediante la ciencia se han dado cuenta que el propio código genético de algunos de los animales de ganado, especialmente de la cabra, es muy parecido al código genético de su especie. Entonces directamente tratan de solucionar o revertir problemas de salud que ha aparecido en su especie. Estos seres tienen una noción ética muy muy grande y entienden por un lado que no está bien que hagan lo que hacen, pero han puesto en la balanza las muertes del ganado o las muertes de los suyos y han considerado apropiado hacer esas investigaciones. Todavía hoy en día, aunque menos, hay mutilación de ganado y son estos seres los que están detrás. Bueno, entiendo que no hay otra manera de hacerlo que haciendo la mutilación, ¿no? No, pero fíjate que incluso dejan totalmente descontaminados los restos, porque tienen una ética muy grande. Y además, mucha gente lo ha podido confundir con los langar, que son extraterrestres de tipo langosta, que nada tiene que ver porque los langar no son científicos y no investigan. Pero se les ha avistado a estos seres manipulando ganado. No, son muy sutiles. Las descripciones que se dan del ser son invenciones. Sí, son directamente parte del mito, muchas veces confusiones con animales terrestres de la zona y los han confundido con algunos mamíferos. Pero me parece curioso que le pongan a esa imagen que se da como descripción una cara de gris con ojos almendrados. No, bueno, eso forma parte del imaginario colectivo, es decir, estamos hablando de zonas generalmente en las que suceden, en las que hay mucho avistamiento ovni que ni siquiera tiene que ver con estos seres, y que tiene mucho que ver con, por ejemplo, imagínate que hubiera
este tipo de mutilación en la propia Roswell, Nueva México, y ya tendría lógica porque dentro del imaginario colectivo de la propia Roswell y de la propia Nuevo México tiene que ver con estos seres. Son zonas generalmente donde han tenido fuertes visitas ovnis, con avistamientos, con tema, y que detrás hay bastantes más cosas que se podían analizar, pero nada de eso tiene que ver con la mutilación directamente de ganado. Ok, perfecto, pues entonces pasamos al siguiente tema. El yeti del Himalaya podría ser un críptido interpretado como un simio gigante bípedo emparentado con el pie grande norteamericano, el yowie en Australia y el skunk en los Andes. La comunidad científica dice que las pruebas existentes no son lo suficientemente convincentes y generalmente las consideran como el resultado de mitología, folclore o identificación errónea, más que de animales verdaderos. ¿Existen estos seres? Sí, afirmo contundentemente que existen todavía hoy. No pertenecen a vuestro mundo, pertenecen a Ani, mundo que está a 35 años luz. Llegaron porque los seres de Ani los trasladaron directamente, porque estaban proliferando de tal manera. Fíjate que bueno, no sé cómo denominártelo, porque tiene muchas denominaciones según la zona. De hecho, tiene distintas subespecies en Ani, y de ahí las pequeñas variaciones que se hacen también según la región. Los yetis, o los Bigfoot, o como quieras decirlos, fíjate que son inofensivos, son bastante dóciles, pero cuando son grupos muy numerosos pueden llegar a ser peligrosos. Por eso que en Ani decidieron dividirlos en grupos y los fueron llevando a planetas que en teoría estaban deshabitados. Fíjate que cuando los seres de Ani vinieron, Sol 3 estaba completamente deshabitada todavía, apenas había seres con muy poca mente abstracta, y bueno, no entendieron de que se iba a acelerar tanto la evolución. Un día podemos hablar de esto, de cómo se ha acelerado la evolución en el Homo sapiens sapiens y cómo hay mano detrás, pero bueno, eso podemos hablar luego, en otro momento. Pero no consideraron que la evolución del Homo sapiens sapiens fuera tan rápida y que por lo tanto llegarían a cazar, a perseguir y a destruir a estos seres, que los abandonaron no con la finalidad de que murieran, sino con la finalidad de que fueran libres. En vez de tenerlos en prisiones, como para que no hagan daño, los soltaron, dividiéndolos en subtipos, dividiendo en distintos mundos además, no solamente en el vuestro. Y querían que así vivieran en libertad, pero los han ido cazando vuestros ancestros y actualmente quedan muy pocos. ¿En qué cantidad estarían actualmente? No quedarán más de 100 en vuestro mundo. O sea que sí que es muy difícil, ¿verdad? Muy difícil. A veces han sido avistados. Además huyen evidentemente del hombre, puesto que ya saben lo que son capaces de hacer. Pero es una especie actualmente muy perseguida, por lo lógico, por lo evidente de lo que tiene que ver con la mitología, y que además no quedan casi, entonces eso complica todavía más la cosa. De todas las maneras, no quedan muchos. Algunas personas las han llegado a avistar, pero afirmo contundentemente que no van a quedar, no les queda mucho tiempo de vida a la especie en vuestro mundo. Vale, pues pasamos al siguiente, yo creo. El Mothman, o hombre polilla en español, también denominado en otros contextos hombre búho, es un supuesto ente humanoide caracterizado por su enorme estatura, su piel, pelaje o vestimenta de un negro uniforme, la presencia de dos enormes alas, que algunos testigos han identificado alternativamente como una gran capa que cubriese la espalda, brazos y parte del rostro, y dos enormes y sobrecogedores ojos rojos enmascarados en una cabeza poco definida unida directamente al tronco, lo que daría al ser el aspecto general de una gigantesca polilla o búho. La casuística del hombre polilla se relaciona tangencialmente con la ufología al coincidir supuestamente sus apariciones con observaciones de ovnis o con la presencia de otras supuestas criaturas, incluyendo los hombres de negro. ¿Este ser es real? Sí, es real. Es real, pertenece
a otro mundo que se encuentra a 460 años luz, que se llama Alderaan, y que directamente tienen una cierta incidencia en unos años concretos, que fue avistado, por ejemplo, en West Virginia, en Estados Unidos, pero ha habido más avistamientos en otros lugares, incluso relativamente recientes, pero ya no serían estos seres, son otros seres. Hay varios seres alados que os han llegado a visitar. Claro, si tú a mí me hablas del Mothman o del hombre polilla, yo tengo que pensar en estos seres de Alderaan, tengo que pensar en estos seres de West Virginia, porque serían los que yo por lo menos identifico como los primeros avistamientos, ¿no? Pero habría otros seres, pero claro, ya vendrían de otros mundos, y sería también correspondiente a aclarar de dónde, etcétera, etcétera. Avistamientos bastante recientes, pero son seres ya de otros mundos, y con otras capacidades, otras características, incluso diferentes a nivel morfológico. Entonces, bueno, yo te nombro la figura mítica del Mothman, que está asociada a esos avistamientos en West Virginia. Te puedo afirmar que esos seres aparecieron no en grandes cantidades, provenían de otros mundos y directamente ya se fueron. Estuvieron unos 25 años en vuestro mundo. ¿A qué se dedicaban aquí? Hacían un experimento bastante curioso que tenía que ver con... ellos tienen un poder mental bastante grande, han avanzado bastante a nivel mental, tienen diferentes características y eran capaces incluso de... porque tú sabes que el decodificador es un receptor, pero también es un emisor, potenciando las ondas de emisión. Se puede potenciar teniendo potenciado según qué lugares del propio decodificador. Puedes llegar a emitir unas ondas que afecten directamente a la amígdala de los seres humanos que son frágiles como vosotros, potenciando esa amígdala, generando sensaciones de temor, de confusión, de pesadillas incluso en algunos casos. Era una especie de experimento para ver vuestra amígdala cómo reaccionaba. Eso unido a que morfológicamente son bastante feos para vuestra percepción, lo cual todavía asusta más a la gente que los ha llegado a avistar. Sí, casi que no haría falta ningún poder mental, ¿no? Bueno, ellos creen que es mejor para potenciar todavía más esa amígdala y obtener mayores resultados. Pero ya se fueron, como digo, estuvieron como 25 años, se fueron ya, no vuelven más, y ya sacaron los experimentos que creyeron. ¿El objetivo del experimento? Hubo bastantes avistamientos y la gente quedó toda en su totalidad realmente traumatizada. Grabaron muchos engramas y evidentemente estos seres bajaron de nivel, pero ya están realmente en planos 3 y 2. Son seres que no tienen ningún tipo de noción solo les importan sus experimentos y no tienen ningún tipo de noción por la vida humana. O sea, que el objetivo del experimento era simplemente ver cómo reaccionábamos. Sí, así es. Eso es algo que se hace mucho. Fíjate que vosotros, en vuestros centros zoológicos, en vuestras investigaciones zoológicas, también se investiga con cómo reaccionan según qué animales y según qué estímulos. O sea, era lo mismo. Para ellos era lo mismo. Ajá. Quiero decir que tampoco vosotros tenéis una gran ética como seres humanos. Correcto. Pasamos al siguiente tema. Sí, sería importante volver a remarcar eso. Hay otros avistamientos de criaturas aladas, similares, son reales en su totalidad, en varias zonas del planeta, pero son seres de morfología distintos que viven en otros mundos, que vienen de otros mundos de visita, cada uno con unas intenciones y cada uno tiene una historia detrás. No digo para quien asocie a, bueno, pues si ya se fueron, ¿cómo puede ser que siga habiendo avistamientos? No confundamos. Hablamos de los avistamientos de West Virginia y ya. Eso sería el denominado Mothman, que serían estos seres de Alderaan. Fin.
Entonces el demonio de Jersey tiene que ver con otros seres alados. Tiene que ver con otros seres alados, y lo que vosotros conocéis como la mujer alada de Vietnam también tiene que ver con otros seres alados. Son otros seres alados pertenecientes a otros mundos. Sí, ya entraremos en detalles más adelante. Perfecto. Pero son ciertos, ¿eh? Tanto la mujer alada de Vietnam como el diablo de Jersey, que es como vosotros los conocéis, son, lo afirmo contundentemente, reales, avistamientos reales, completamente. O sea, ni son frutos de imaginaciones, ni de imaginarios colectivos, ni de mitos, ni nada. Perfecto. Siguiente tema en cuanto a la bestia de Gevaudan, que es el nombre histórico atribuido a un críptido devorador de hombres, semejante a un lobo, perro o perro lobo, que asoló la región de Gevaudan. ¿Fue real esta bestia? La bestia de Gevaudan realmente existió, pero la historia está muy, a pesar de estar muy documentada, está muy distorsionada. Muchas de las cosas que se dijeron a beneficio de unos y nada tiene que ver. Por ejemplo, la bestia de Gevaudan sabemos que no solamente atacó a mujeres y a niños, sino que también atacó a enemigos de una persona más o menos conocida de la región que tenía domesticada directamente a esta bestia. Esta bestia sería un híbrido de un lobo terrestre con una criatura de otro mundo el lobo, un cachorro de lobo terrestre fue impregnado de ADN con una máquina muy avanzada. Se tratan de seres cuyo mundo está a más de 500 años luz y que mediante una tecnología fueron capaces de impregnar al cachorro de lobo con ADN de una criatura que tienen en su mundo, que evidentemente es bastante agresiva, y directamente el lobo adquirió unas dimensiones desproporcionadas y una agresividad muy alta. Incluso fíjate que se rebeló contra su propio dueño, que fue agredido y atacado por la bestia. Y bueno, toda la historia que hay de fondo, que hay bastante historia de fondo, la tocaremos más en detalle porque creo que es bastante interesante, teniendo en cuenta que se ha manipulado mucho esa historia. Al final tengo que decir que fue cazado y muerto por personas normales de la zona que le dieron caza y lo mataron. O sea que no tiene nada que ver con que un cazador o una persona concreta lo acabara con él. Pero fue un experimento simplemente. Y en cuanto al tema del lobizón, que hace referencia a un personaje propio de la mitología guaraní, del cual guarda similitudes con la leyenda europea del hombre lobo, ¿existe alguna criatura similar al hombre lobo? Sí, pero fíjate, de la misma manera que el Yeti o las distintas subespecies de Yeti son realmente especies animales, son animales. Fíjate que incluso el Yeti son animales, pero tienen una mente analítica muy desarrollada, de la misma manera que antes te comenté con las sirenas y los tritones. Sí. Pero tienen también una mente analítica muy desarrollada, pero tanto las sirenas como los yetis pertenecen al reino animal, aún teniendo distinta morfología, distinto código genético y una mente analítica superior de lo normal. Todavía puedo afirmar contundentemente que se pertenecen al reino animal. Fíjate que han llegado incluso en algunas ocasiones puntuales, interactuar con algunas personas. La forma distinta de estos lobisones son humanoides. Son guerreros, entonces. ¿Cómo?
Son bípedos, Son bípedos, son humanoides, son bípedos. O sea, no son lobos que caminan a cuatro patas, sino que son directamente bípedos, aguantan sobre dos piernas o sobre dos patas. ¿Programados? No. No. Pero te cuento, déjame que te cuente. Estos lobisones tienen una mente analítica superior, pero tampoco llegan a tener una mente analítica tan desarrollada como la puede tener el Homo sapiens sapiens. Es decir, tienen problemas a la hora de relacionarse con las personas normales, porque tienen una agresividad, prácticamente es una agresividad canina, o sea, buscan morder, buscan arañar, son impulsos muy caninos y muy primitivos, que si bien tienen cierta mente analítica, la mente reactiva, la amígdala, la tienen muy desarrollada y tienen comportamientos realmente animalescos. O sea, diferenciémoslos con las personas normales. Y tienen una historia bastante curiosa, vinieron de otro mundo también, habría que explicarlo con detalle, con todo lo que hay detrás. Han estado viviendo durante prácticamente toda la historia de Sol 3, conviviendo, se han apareado o se aparean frecuentemente con mujeres terrestres, directamente las violan, porque evidentemente las mujeres cuando ven esta apariencia se asustan y directamente las violan y las llegan a matar incluso en el acto sexual. ¿Hoy en día ocurre esto? Hoy en día ocurre esto todavía. ¿Qué forma tiene la cara del lobisón? ¿Es como una forma de lobo o es una forma humana? Sería intermedio, sería complicado decir. Tendría unos... ¿Tendría la mandíbula hacia afuera? Un poco sí, pero no tanto como el lobo. Tendría unos canes muy afilados, prácticamente podría despedazar cualquier cosa con ellos. Tendría también un oído muy afilado, prácticamente incluso el oído es muy similar al de vuestros lobos, y tendría muchísimo pelo. Pero hay que diferenciar también estos seres, que son los lobisones, con la licantropía, que la licantropía es una enfermedad mental que la persona se caracteriza por creer que se convierte en un hombre lobo. No tiene absolutamente nada que ver con esto. Esto no se trata de un proceso mental, sino de seres reales. Y también con alguna que otra enfermedad que genera muchísimo vello en las personas, que tienen incluso pelo por toda la cara y que casi son denominados hombres lobos, pero no tienen ningún tipo de instinto primario de ningún tipo, o sea, son seres humanos normales. Estos seres que vienen de otros mundos sí son directamente muy primitivos, como digo, no tienen ningún tipo de noción, pues nada, solamente piensan en realizar actos sexuales, se aparean entre ellos, hacen mucho daño. Fíjate que el tema incluso de la leyenda de la luna llena realmente tiene fundamento, porque es en la luna, sobre todo cuando esta está llena, es en las noches generalmente cuando se desatan sus impulsos primarios, pero más sucede con la luna llena, que por cierto la luna llena es la más similar a la luna que ellos tienen en su mundo. Bueno, es un mundo muy oscuro por la distancia a la que se encontraría de su sol, de su estrella. Directamente es como un estimulador para ellos, un reestimulador para ellos, que genera que esos instintos primarios aparezcan con mayor fuerza de cara a la noche, y entre ellos se aparean y muchas veces se muerden y se arrancan parte de la piel, se arañan con serias heridas. Hay hembras lupus, que son como se llaman realmente. De hecho, la palabra lupus sucede algo parecido a la palabra sí, pero esta vez en el latín. Fue denominado por primera vez así por esta misma especie, que ya luego se puso lupus y canis lupus a vuestros lobos normales. Y como digo, estos lupus, en las hembras lupus, a veces se han apareado con machos que directamente les han incluso arrancado el pene. Son muy agresivas. Lo mismo sucede con los machos, que como digo, entre ellos soportan tal agresividad, pero cuando se aparean con mujeres
normales, frágiles de vuestro mundo, directamente mueren en el acto porque no son capaces de soportarlo. A veces incluso se le atribuyen a que, bueno, cualquier cosa. Hay veces que se ha atribuido a asesinos, no siempre seriales, a veces particulares, que han violado y matado y agredido con armas punzantes a la víctima, con armas afiladas a la víctima, y directamente no tiene nada que ver porque tiene que ver con estos lupus. ¿Cuántos habría? No habría muchos desde la antigüedad que han sido perseguidos y cazados, realmente. ¿Y en qué zona? Sobre todo en la zona de vuestra Europa occidental, especialmente la zona de Francia, Austria, Suiza, Alemania, sobre todo, pero también en más lugares. De todas formas, apenas quedarían aproximadamente como no más de 500 ejemplares de estos hoy en día. ¿Y qué me dice de los vampiros, los dragones, los basiliscos o los grifos? Sí, directamente todos estos seres nunca han llegado a existir en vuestro mundo, son obra de vuestros mayores mediums, que son los escritores realmente, que han logrado plasmar con una mediunidad muchas veces incluso hasta casi exacta, a veces no, porque han puesto de sí, estas criaturas que habitan en otros mundos, como por ejemplo en Umbro, en Aldebarán 4, donde hay muchos de estos seres que para vosotros son considerados mitológicos, pero en vuestro mundo no ha habido avistamientos de esto. Todos estos existen en otro mundo. Existen en otros mundos, esos 4 que tú has nombrado ahora, que nada tiene que ver con los lobisones o lupus realmente, que es como se denominan, que sí son reales en vuestro mundo, aunque provienen de otros mundos. Vale, ¿y los mamuts siguen existiendo en alguna parte del planeta? Tiene una historia bastante curiosa todo esto, pero sí, afirmo contundentemente que existe, afirmo contundentemente que ha habido seres humanos que los han podido visualizar, muy pocos, eso sí. Por ejemplo, pero el vídeo que hay un caso muy conocido, que sí que ha trascendido hasta vuestros días, que ha llegado incluso a ser documentado, que muchos no creen que tenga nociones reales, que es el caso de Bert, que realmente está todo bien plasmado, y él llegó a ver mamuts, o sea, no son mamuts, sino que se trataría de otra especie distinta a la del mamut, pero muy muy similar, que no ha sido extinguida. ¿Y han sido filmados? Han sido filmados, pero las grabaciones están requisadas por... Absolutamente todas. Una grabación que hay en internet, ¿esa puede ser real? Sí, afirmo que esa es real. Apenas una es la única que se ha podido filtrar, pero todo el mundo la da por falsa, así que no hay problema para los gobiernos. Existen en una pequeña... en pequeñas zonas en los polos, simplemente. Tanto en el polo norte como en el polo sur. Pero no entiendo por qué los gobiernos ocultan el mamut. No ocultan el mamut. Ocultan otra cosa que hay junto al mamut. Pero eso hablaremos otro día. Vale, perfecto. ¿El neandertal sigue existiendo hoy en día? No. Todo eso te puedo asegurar que son supersticiones y que no es verdad. ¿O que tiene que ver con otros seres? No. Directamente no es verdad. Muchos los han confundido incluso con... Fíjate que ha habido gente que incluso lo ha confundido con yetis. O sea, tanta gente buscando a yetis y no los encuentra, y gente que ve un yeti y dice, es un neandertal. Fíjate, directamente incluso a veces se han confundido con distintas especies de primates, orangutanes, etcétera, pero no tiene nada que ver, no existe el neandertal en vuestro mundo actualmente. ¿Y algún tipo de gigante? ¿Humanoide? Gigante actualmente no, pero anteriormente han visitado vuestro mundo también. Han visitado, pero no son propios de aquí, ¿no? No lo son, para nada lo son, para nada. El Pero código sí que... genético no se parecería en nada.
Sí que están registrados en la historia y han interactuado con seres humanos. Han interactuado con seres humanos, pero en muy raras ocasiones. Además fueron perseguidos y aniquilados. No eran para nada agresivos. Y al igual que aquel que sufre de gigantismo, que generalmente es discriminado, que generalmente sufre acoso de todo el mundo, sucedía lo mismo con estos seres, que si bien no eran de este mundo, daban el pego y eran similares y la gente creía que eran de estos mundos, evidentemente, los discriminaban, los apedreaban, muchos murieron apedreados o directamente los cazaron y los aniquilaron. ¿Y a qué altura llegaban? No, tampoco tanta. Podían llegar a 4 metros. Ajá. Bueno, pues... Bueno, y no han participado en guerras ni nada. No. No, apenas eran colectivos muy, muy disminuidos y solían vivir juntos porque los demás los rechazaban. Pero tenían una mente abstracta completamente como la de un Homo sapiens sapiens, aunque su código genético fuera completamente distinto, y llegaron a aprender los distintos idiomas de vuestro mundo sin ningún problema, Sin ningún problema. ¿Pero por qué vinieron y se quedaron aquí? ¿No Bueno, eso ya te lo contaré a fondo porque es una historia muy, muy larga. Muy bien. Pues si quieren algún mensaje... No, creo que es suficiente. Está bastante agotado su espectáculo. Hasta la próxima. Gracias, Norel.